Saludos cordiales. Bienvenidos a una nueva entrega después de bastante tiempo. Para el día de hoy vamos a abordar lo que es el tema de los vómitos en el área de pediatría. No sin mencionar antes lo que son unas puntualizaciones que son muy destacadas. Si usted considera el uso de antieméticos o controladores de vómito, es probable que esté ante un cuadro de vómito persistente, con riesgo de deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio ácido básico, síndrome extrapiramidal subsecuente, así como también daño neurológico. Entonces, utilice la vía parenteral oportunamente y no solo tratarlo sintomáticamente. Hay que buscar la causa. Y por supuesto, hacerse asistir de departamentos como gastroenterología, neurología, neurocirugía, cirugía, endocrinología, según las manifestaciones clínicas y por supuesto las pruebas de laboratorio. Es apropiado un buen manejo para evitar el deterioro del paciente, pues este puede llegar a máquina de ventilación asistida e incluso la muerte por el tema de los vómitos y la forma en que se maneja. El vómito está establecido como un reflejo protector, por lo que ante una intoxicación alimentaria lo primero que se produzca es vómito. Y este es la expulsión del contenido gástrico de forma súbita a través de la boca, por lo regular acompañado o no de náusea. Es un motivo frecuente de preocupación a la atención médica, por lo que los tutores asisten a consulta no emergente, los que ya tienen su médico de cabecera, y a los servicios de emergencia. Puede ser el modo de presentación de una condición potencialmente mortal, aunque en ocasiones puede que no busquen atención. Si esto ocurre menos de 2 ocasiones. Esto puede variar, porque hay casos extremos en los que incluso con 5 y 7 veces que han vomitado, no buscan atención hasta ver al paciente deteriorado. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, es bueno saber que el vómito se presenta al estimular el centro regulador del vómito, el cual está localizado en el bulbo raquídeo. El vómito puede o no acompañarse de náusea, por lo que refleja una actividad del sistema nervioso parasimpático, el cual incluye bradipnea o respiraciones más lentas, diaforesis o sudoración, salivación, o sea, exceso de saliva, bradicardia o corazón menos rápido y palidez. Además, en la edad pediátrica, el vómito suele ocurrir con cierta frecuencia dado el hecho de que hay una inmadurez de los mecanismos reguladores del vómito. Peritaltismo inadecuado por inmadurez neuromuscular. También por el hecho de que la alimentación, sobre todo en lactantes, es de predominio líquida. Entonces, también puede producirse aerofagia fisiológica, la cual se agrava por la mala técnica alimentaria, lo cual lleva a distensión gástrica, llevando a peristaltis retrógrada. También por malformaciones intestinales, errores innatos del metabolismo, errores dietéticos o condiciones que tienen el vómito como signo único. A la hora de analizar las causas, hay que tomar en cuenta vómitos con bilis o sin bilis. En la ausencia de esta, indica que el problema está antes de la ampolla de váter. Si se presenta con bilis, entonces hay que mencionar que está después de la ampolla de váter. El vómito tiene una etiología variada, por lo tanto puede afectar órganos y sistemas. Puede que sea un comportamiento fisiológico benigno y autolimitado, o representar una enfermedad sistémica potencialmente mortal. Puede ser benigno y autolimitado, reitero. Sin embargo, hay que tomar siempre un buen interrogatorio, una buena exploración física y tomar en cuenta el contenido biliar o no biliar. Entonces, dentro de las causas nos podemos encontrar de diversos tipos, dentro de ello infecciosas. En las infecciosas hay extraabdominales, como son infección de vías aéreas superiores e inferiores, infecciones de vías urinarias, infección del sistema nervioso central, dígase meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, entre otros. En las intraabdominales, gastroenteritis infecciosa, ya sea por rotavirus, bacterias, parásitos. Generalmente estas últimas son las más frecuentes en nuestro medio.
También hay que atinar a las causas metabólicas. Por ejemplo, errores innatos del metabolismo. Usted tiene que buscar acidosis metabólica, hipoglucemia, hiperamonemia, cetosis y hacer un diagnóstico diferencial por sepsis. En la cetoacidosis diabética, que es una de las causas metabólicas, buscar desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio ácido básico y corregir lo más rápido posible. Dentro de las causas neurológicas tenemos las que producen síndrome de hipertensión intracraneal, que está la hidrocefalia, el trauma craneoencefálico, hemorragia intracraneal, neuroinfección y masa ocupante de espacio. Y también la del síndrome del vómito cíclico. Pensará en causas anatómicas como hipertrofia congénita del píloro y causas diversas como lo que sería una alergia alimentaria. Causas cuando hay contenido biliar, usted tiene que pensar en malrotación intestinal, invaginación intestinal, hernia inguinal encarcelada, obstrucción intestinal por bridas. Causas importantes que amenazan la vida en los casos de vómito: obstrucción intestinal congénita, atresia intestinal, malrotación con vólvulo, enterocolitis necrosante, estenosis pilórica, intussuscepción. Causas importantes que amenazan la vida: la sepsis, la meningitis, encefalitis y la gastroenteritis severa. Ver que esto aquí resume lo que ya habíamos mencionado entre las causas generales, abdominales e extraabdominales. ¿Quiere más según lactantes y niños? La uropatía obstructiva, la sepsis, meningitis, encefalitis, gastroenteritis severa. Ya en el niño mayor, generalmente la apendicitis, cetoacidosis diabética, ingestiones tóxicas, meningitis, lesión de masa intracraneal, síndrome de Reye, uremia. Es bueno saber que los vómitos varían con la edad. Por supuesto, la presentación varía con la edad. Entonces, por lo que el pediatra, el médico general, el médico familiar o el médico con otras especialidades fuera de pediatría debe estar atento a la habilidad de identificar condiciones graves en etapa temprana. Es básico una buena anamnesis, un buen examen físico, o sea, meticuloso. Analizar lo que es la duración del vómito, la relación con las comidas, los factores desencadenantes, el contenido, la característica o tipo. Alerta ante la aparición repentina, pensando así en lo que es una causa infecciosa, daño en el sistema nervioso central y algún trastorno de tipo tóxico. En cuanto a la evolución, si es crónico, si es de tipo agudo. En el agudo podríamos tener unos pocos días, unas horas, y responden a lesiones inflamatorias y generalmente estructurales. En los crónicos, proceso obstructivo, inflamatorio, síndrome de vómito cíclico, trastornos psicógenos y enfermedad del tracto gastrointestinal. Es bueno saber que un vómito crónico sin síntomas sistémicos pueden ser autoinducidos. Los vómitos se pueden aprender, se pueden provocar. Y hay que pensar entonces en indicios de problemas psicógenos que respondan a cualquier tipo de estímulo, ya sea la visita a un hospital, a un consultorio médico o situaciones estresantes. Vómitos con alimentos reconocibles varias horas después de las comidas pueden estar asociados a la motilidad gástrica y también puede ser por obstrucción anatómica del píloro. Vómitos producidos por lesión estructural o trastorno de la motilidad pueden producirse por alteraciones en el intestino delgado, en el colon, y no necesariamente tienen relación con la ingesta. El vómito en proyectil, que puede ocurrir al levantarse, y también la reacción adversa a medicamentos. El vómito con sangre no necesariamente pueden ser del tracto gastrointestinal, pueden simularlo. Dentro de eso hay lesiones bucofaringeas, lesiones pulmonares. El vómito fulgurante puede sugerir entonces una fístula gastrocólica, fístula de colon o de duodeno. Lo más importante aquí es delinear la causa, ya sea benigna o de tipo siniestra. Tomar en cuenta los signos vitales, si están inestables, si hay respiración acidótica, presencia de bilis, presencia de sangre, si hay un sensorio alterado o un aspecto tóxico o séptico. Hay que pensar en todo, hay que pensar en todo. Con los niños hay que pensar en todo, incluso en un bullying que desencadene en vómito. Y es una forma de atención hacia los cuidadores. Pensar en obstrucción gastrointestinal, encefalopatía, papiledema, maltrato físico, abuso verbal, síndrome del niño sacado.
Entonces, hay que valorar el examen, la respiración, circulación, tensión arterial, estado de hidratación, examen abdominal cuidadoso. Entonces, no se puede dejar de lado lo que es la evaluación de los genitales, orificios herniarios, fondo de ojo, en obstrucción, si se piensa en esto, inducir a radiografía abdominal e interconsulta con cirugía. Es importante reconocer y tratar la causa subyacente. Hay que investigar electrolitos séricos, pues el vómito produce deshidratación, alcalosis metabólica y hipopotasemia. Hacer gases arteriales, un perfil renal, perfil hepático, estudios radiológicos. El tratamiento. La conducta terapéutica en el vómito debe estar guiada. Número 1, por reconocer las manifestaciones clínicas de alarma. Número 2, mantener un buen estado de hidratación. Hay que estar activos para vigilancia estrecha, señalando contenido bilioso, lo de la distensión abdominal, la peristaltis, vómitos en proyectil, paciente hipoactivo, apático, que además tenga un aspecto aprensivo, un llanto inconsolable, irritabilidad excesiva, deshidratación de moderada a severa, preocupación por hipoglucemia sintomática, emaciación grave, postura encorvada. Todo eso son signos de alertas sumamente importantes. Y si, por ejemplo, tu paciente que tiene vómitos no cumple con los anteriores, que son bastante, más de 10, entonces puede empezar la hidratación oral recomendada por la Organización Mundial de la Salud, iniciando 15 minutos después del vómito, 15 minutos después. Hay en ocasiones que se induce a vómito, empiece de una vez, no, hay que esperar 15 minutos. El reposo gástrico es muy importante. Entonces, luego a 0.5 mililitros por kilo cada 5 minutos por 20 minutos e ir incrementando hasta llegar a la hidratación requerida. Cabe mencionar que después del vómito hay niños que quedan con cefalea, con malestar, que están débil y es algo que puede observarse. Y esto lo que te indica es que no ha llegado al estado de hidratación correcta o perfecta y está afectando naturalmente a todo el sistema, en especial al sistema nervioso, por la pérdida de líquido y electrolitos. En caso de que fracase la vía anterior, la vía oral, entonces vamos por la hidratación con líquidos endovenosos. Recordar que se debe tener un buen estado de hidratación. Hay que hacer una suspensión oral de líquidos y alimentos y descompresión del estómago con sonda orogástrica en pacientes que tienen vómitos biliosos. Los datos de alarma, hay que estar siempre atentos a hacer estudios paraclínicos y radiográficos. Determinar los niveles de glucemia según el estado general que ya previamente hemos descrito. Es importante saber que el solo tratar sintomáticamente el tema de los vómitos puede retrasar el diagnóstico y una buena terapia específica. Entonces, en situaciones de causas no evidentes, aún después de la evaluación inicial es apropiado observación y o ingreso. Se puede llegar a utilizar, aunque no es lo más recomendable, para el alivio sintomático antieméticos si los vómitos son persistentes e impiden la ingesta oral. Hay complicaciones generales, desde básicas hasta extremas. Entonces, la deshidratación con shock hipovolémico, desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio ácido básico, síndrome extrapiramidal subsecuente, sobre todo en los casos que se usan antieméticos, daño neurológico subsecuente, el desgarro de Mallory Weiss, vómitos prolongados o intensos, desgarros de la mucosa del estómago proximal, el síndrome de Borja, ruptura del esófago hacia el espacio pleural izquierdo, así como herniación del cardias a través del diafragma durante el vómito. El síndrome de Mendelssohn, que son quemaduras ácidas en los pulmones o neumonía debido a la aspiración del contenido gástrico en pacientes que están con depresión del sistema nervioso central. Sí, recomendaciones generales, parte de ellas mencionadas al principio. El niño siempre debe ser llevado a consultas de pediatría, esté o no sano. Hay una cultura general que si está enfermo, lo llevan a la consulta y en casos extremos nunca van a consulta, solo a la emergencia.
Entonces es importante un seguimiento. Hay patologías que no se descubren de una vez porque el niño está asintomático. Sin embargo, durante una consulta secuencial, además para vigilar lo que es el estado vacunal, se debe llevar a consulta de seguimiento. Los tutores no deben recurrir a la medicación sin prescripción médica y no se deben utilizar alternativas terapéuticas como tisanas, brebajes o ritos para controlar los vómitos. Mis estimados, hasta aquí lo que son estas pinceladas con estos minutos dedicado al tema del vómito, motivo de preocupación en los servicios de emergencia, sobre todo porque cuando son persistentes no nos permiten la vía ideal de hidratación, que es la oral. Así que muchas gracias y ha sido un placer.